Una mesa de lujo tenemos hoy, una maravilla. Ahora mismo tenemos en Radio Espartinas nada más y nada menos que Alberto Rodríguez, el director más reconocido de España, podemos decir, sevillano. Tenemos a Alex Ávila, director de Film Ant y periodista. Tenemos a la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, y a Marina Duarte, concejala de Cultura. ¿Y por qué? Pues porque ahora mismo, a 20 metros encima de nuestra radio, estamos viendo Anatomía de un Instante, están viendo Anatomía de un Instante para después abrir un gran debate. Imaginaros qué debate tiene que ser después de hablar, ver, repetir, digamos, ese momento, ese instante del 23F, y que todo el mundo pues cuente su experiencia, ¿no? No solo viendo la película, sino recordando cómo fue aquel instante. Me gustaría que cada uno abriera el debate también, tuviera sus preguntas. Yo tengo solamente una para Alberto Rodríguez, porque el libro de Javier Cercas te llega un viernes cualquiera, llega a tu casa y te propone: oye, Alberto, ¿por qué no hacemos una película sobre este libro? Y según tengo entendido, tu primera intención era no hacerlo. Sí, bueno, no fue exactamente así. Yo fui a una comida que era para hablar de la posibilidad de hacer el libro. Y yo tenía claro que no quería hacerlo. De hecho, me fui de la comida diciéndoles: lo siento, pero yo no quiero hacerlo, porque ya había hecho otras cosas que hablaban sobre este periodo de la transición. Habíamos hecho Modelo 77, habíamos hecho La Isla Mínima, en cierto modo Grupo 7, en fin, que era un territorio que ya pensaba que había, en el que ya habíamos estado varias veces. Mi primera intención fue no hacerlo, pero antes de irme de la comida me dijeron: llévate el libro y léelo. ¿Y lo leíste en un sábado y en un domingo? Sí. ¿Y ¿Qué encontraste? Bueno, me pareció apasionante, me pareció un libro que, a pesar de que yo tampoco soy el mayor entendido sobre la época, yo era un niño entonces, pero sí tengo la sensación de que me abrió un montón de puertas y de posibilidades y de recovecos. Me daba la sensación de que el libro ponía mucha luz sobre cosas que yo no tenía nada claras, y era muy interesante. Y sobre todo tenía una idea central increíble, que era la de los tres traidores, la de los tres que permanecieron en su escaño mientras todo el mundo iba al suelo. Es muy interesante esa idea. Wow. Y a partir de ahí él había construido todo. Entonces, bueno, pues tuve la sensación de, si solamente somos capaces de transmitir un 50% de las cosas que he sentido mientras leía la novela, esta serie va a quedar muy bien. Y por eso dije que sí. Luego empezaron las dificultades, que fueron muchas. Sí. Alex Ávila, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Ya estás acostumbradísimo de estar por aquí por Radio Espartinas. Sí, ya estoy como en casa. Ya a punto de tener un programa y todo, yo creo, ¿no? Lo hacemos a dúo. Venga, los Alex. Ya tenemos hasta nombre para el podcast. Y por supuesto hablar de cine. Hombre. Que es un gustazo hablar de cine, tío. Es una... Sí. Uf. Cuéntame, ¿qué pregunta se te ocurre? Pues yo le quería preguntar a Alberto, el 23F, o sea, el momento en el que entran Tejero y los militares, la Guardia Civil en el hemiciclo, lo hemos visto siempre desde un solo punto de vista. Y me gustaría preguntarte, Alberto, ¿cómo ha sido ese cambio de punto de vista, tanto literal como metafórico, y cómo lo trabajaste? Que creo que es una historia muy buena. Bueno, eso viene del libro, ¿eh? En el libro Cercas plantea, ficciona, a partir de lo que él está viendo en la pantalla, que son los 30 y tantos minutos famosos que hay grabados del momento del golpe que grabó Televisión Española. Entonces hace toda una reconstrucción y él lucubra sobre qué le está pasando por la cabeza a los distintos actores, ¿no? Sobre todo a los tres traidores. Y eso ya te obligaba a ponerte, digamos, en ese punto de vista, en el de cada uno, para seguir el libro de cerca. Uh-huh. Y bueno, lo interesante era especular
sobre visualmente cómo resolver lo que él planteaba en su libro, que eran muchas posibilidades, porque en realidad no plantea una. Parte de lo que hace Cerca es ramificar infinitamente las posibilidades de lo que les estaba pasando por la cabeza a cada uno de ellos. Entonces nosotros tuvimos como que elegir dentro de eso, que fue lo más complicado. Lo más difícil de la adaptación fue que el libro de Cerca es gigantesco y hubo que ir quedándose con parte. Pero lo que sí estaba, porque tengo, vamos, mientras me lo iba leyendo, iba haciendo dibujos y eso, y tengo el mío en el que está dibujado ya cada uno viendo desde su sitio el hemiciclo. Y con lo cual tú nos permites reconstruir la historia. O sea, me parece una preciosidad que algo que hemos visto tantas veces los españoles, de pronto uno, gracias a tu trabajo y ensayado con ellos en una nave, si no te entendí mal, podamos verlo desde el punto de vista de Suárez, por ejemplo. Claro, era la idea de Cercas cuando escribió, creo, porque dedica esto un capítulo aparte y era un poco nuestra obligación para, a la hora de adaptar el libro, seguir esto. Y sí, bueno, te sientes como responsable porque en el fondo no deja de ser la historia con mayúsculas y estás como revisándola, pero por otra parte también autorizado a hacer lo mismo que hizo Cerca, una novela de no ficción, una narración de no ficción, pero en el fondo novelada. ¿Cuánto tiempo necesitasteis para ensayar el movimiento de cada uno y dónde estaba ubicado? Eso fue más o menos complejo. Yo solo ensayé algunas partes, porque el hemiciclo estaba dividido como por distintos compañeros del departamento de dirección. Yo no sabía lo que estaba haciendo Bono, por ejemplo, que estaba al lado de Tejero. No tenía ni idea. Y fue otro compañero el que se dedicó a Bono y a Becerril, me parece que era la que tenía al lado. O otros distintos diputados que estaban por el hemiciclo. Sí. Y yo estaba centrado en Tejero, en Suárez, en Carrillo y en Gutiérrez Mellado y en los guardias civiles que son más evidentes en el asalto, o sea, los que están en primer término, los que empiezan a disparar en el momento más complicado. Pero sí ensayamos todo, porque hay muchas cosas que interactúan, fotógrafos que pasan corriendo, los bedeles que de pronto se acercan y hay uno que le cuenta a alguien, ahí afuera está pasando algo, hemos escuchado un ruido, hay gente que se pone de pie, en fin. Las imágenes son apasionantes. Como bien dice Cerca, se puede ver una y otra vez. Y ensayarlo, pues no sé, lo ensayaríamos 50, 60 veces. Wow. Porque el permiso que nosotros teníamos por parte del Congreso se circunscribía a 3 días y teníamos que rodar todo lo que ocurría en el Congreso durante esos 3 días, que no fue nada sencillo porque eran todos los puntos de vista del asalto, pero además había otras cosas que ocurrieron en otras partes del Congreso que también necesitábamos rodar. También el exterior del Congreso se hizo en esos días, o sea que fue bien, al final fue muy complejo, llegamos a tener hasta 3 equipos a la vez rodando. Wow. Cristina, un instante apasionante y además político. Sí. Muchos de los personajes de las personas que estaban en ese momento en el Congreso, seguramente los conoces. Compañeros. Y resulta extraño, ¿no? El saber que estaban en ese momento allí y viviendo aquello. ¿Vale? Sí, la verdad que hoy es la segunda vez que veo la serie. Y hoy me ha quedado, la primera vez a lo mejor no caí tanto, pero esta vez me ha quedado muy grabada esa voz en off que va contando un poco y te va situando en los momentos claves donde te tienes que fijar. Me parece, la primera vez creo que no lo noté, pero esta vez sí que me da cuenta que es muy importante esa voz en off que te va diciendo esto, fíjate en esto, o escucha esto, y creo que muy acertada. Y además, ¿quién es esa voz en off? Porque me ha surgido la duda hoy cuando lo estaba volviendo a ver, digo, uff. Bueno, claro, es que Cercas, después de todo, construye un relato a partir de él. De hecho, lo cierra. Es verdad. Qué bueno, el libro se cierra de una manera muy emocionante y era uno de los retos, intentar devolverle emoción al final de la historia, cerrar la serie de una manera distinta al libro, porque el libro, estoy intentando no contar lo que ocurre al final para no desbaratárselo al que no lo haya leído. Pero el final es muy contundente porque está hablando de 2 generaciones distintas, de él y la generación de su padre. Entonces, tiene todo que ver con el relato, está todo construido.
y teníamos como la necesidad de que ese narrador siguiera existiendo. Entonces hicimos un off que no es exactamente el que está en el libro de Cerca, pero tratamos de respetar su espíritu, por decirlo de alguna forma. Y tengo la sensación de que el nuestro es más jocoso, tiene más sentido del humor y está buscado premeditadamente porque tampoco pretendíamos que los capítulos se cargaran de solemnidad, sino todo lo contrario, porque pretendíamos llegar a la gente y que esta serie tuviera difusión. De hecho, el primero, el de Suárez, es bastante divertido. Sí, está un poco hecho en un tono casi ligero, sí, buscando sí. esa ligereza. Nos parecía necesario para que la gente entrara en la serie de una manera casi lúdica. Que le pega al personaje, yo creo. Además, lo estaba pensando mientras lo volví a ver, como que, bueno, aquí el hombre de éxito, ¿no? Que va a cambiar el rumbo de un país entero. Claro, yo creo que era alguien que iba por delante, rodeado de gente que era muy mayor y que tenía ideas muy, muy arcaicas. Él iba por delante y iba a otra velocidad. Entendía lo que era la tele, claro. Lo que significaba la imagen, lo que significaba un discurso. Y si te fijas, ves sus imágenes y siempre se está moviendo. Sí. Siempre tiene una velocidad haciéndolo todo increíble. Y se apoya además en una persona muy joven frente a tantas personas mayores. Claro. Sí. Bueno, en fin, al final sí que estaba esa intención de que el público jugara desde el primer momento, porque luego las cosas se irán poniendo serias poco a poco. Claro, a lo largo de la serie. Me he quedado justo ahora con Gutiérrez Mellado en esa parte cuando me he bajado por estar aquí con vosotros, que creo que es la parte más tensa, ¿no? Cuando ya los militares quieren ya estar en contra, ya quieren dar ese golpe de Estado. La verdad que él, visto ya con la perspectiva de los años y además que se acaba de desclasificar precisamente los papeles, ¿no? Sí, hemos tenido una semana muy buena. Sí, de promoción estupenda, increíble, vamos, no, para la promo no hay más. Sí. Y sobre todo, yo creo que el Rey y Suárez, ¿no? Ahora se ven, yo por lo menos los veo después de un poco del tiempo, ¿no? Y de la desclasificación también de los papeles, los veo con otros ojos, ¿no? No creo, yo creo que la historia ahora, esa época tan difícil para ellos, ¿no? Estaban en ese sándwich, ¿no? Que era por un lado los que querían llegar a la democracia y los militares, y ellos ahí en ese medio. En el medio, creo que ahora, no sé, al de haberse desclasificado los papeles, le anda como, sobre todo al Rey, ¿no? Un papel un poco más, no sé, yo estoy contenta y tranquila. No sé qué piensas tú con la desclasificación de los papeles. No, bueno, ya... Si después de haber rodado la serie, ahora lo hubieras hecho de otra manera, sabiendo la información que sabes ahora. No. Bueno, porque tampoco me ha dado tiempo a leerme. Que ya, es una barbaridad que ha salido. Es imposible. Supongo que hasta no sé si la prensa se lo ha terminado de leer. Nosotros, en ese sentido, lo que habíamos tratado es de ser fieles a lo que Cercas plantea en el libro. Él se dedicó durante 5 años a estudiar todo lo que había sobre el golpe y a entrevistar a muchísima gente, a muchos que ni siquiera refieren el libro, a gente que sabía muchas cosas. Y él sostiene que el Rey tuvo la oportunidad y el momento es preciso para haber nombrado un gobierno de concentración, que fue cuando le proponen la candidatura de Calvo Sotelo. Y sin embargo, nombra a Calvo Sotelo, que es el presidente que está proponiendo UCD. O sea, deja correr las cosas como son. Eso es cierto. Pero también es cierto, y también lo refleja Cerca en el libro, que durante el tiempo en el que los militares, los empresarios, la sociedad entera estaba empujando para que sacaran de medio como fuese a Suárez y a ese gobierno, no paró a los militares a tiempo. Es un poco lo que refleja él en el libro, o sea, el que prestó demasiada atención, dio demasiados oídos y escuchó demasiadas cosas que debería haber cortado por lo sano. Eso es lo que Cercas dice y bueno. ¿Tendría información Cercas privilegiada? Cercas sabe muchísimo, muchísimo. Y esto es que está más o menos probado, o sea, que no se lo ha inventado, que esto existió.
Marina, ¿cuántas preguntas se te están pasando ahora mismo por la mente, verdad? Es que realmente el 23F tiene un efecto, es muy atractivo, es una fecha entre... De hecho, los audios ahora mismo que están llegando son muy cinematográficos, son hasta cómicos, ¿no? A mí me la resulta... mujer de Tejero te sí, refieres. Es un entre desgraciado. tragicómico, ¿no? María es un desgraciado. ¡Me han dejado Claro. solo! Tienen muy exceso, ¿no? Muy de años 70, películas de los años 70. Un poco- Eso era, por ejemplo, una cosa que Por España. Esto se- Sí, era está como un haciendo por poco... España. Bueno, Por España siempre delante. Y yo creo que a mí, sin embargo, y durante la preparación de la serie hablamos de esto, mucho, que después del golpe yo creo que la gente pasó tanto miedo que se vendió todo como algo de opereta. Pero realmente es un hombre con una pistola y un montón de gente con una ametralladora Claro. frente a políticos indefensos. O sea, y están Su disparando. palabra, ¿no? Que era su única... Son palabras mayores. Es un fanático. Ya. Es un fanático con un grupo de fanáticos. No podemos ridiculizarlo o reírnos de eso, ¿no? Ya. Pero Sí. en el fondo. Ellos tenían pistolas y es el resto terrorífico. tenían nuestra palabra, ¿no? Y era la democracia contra las pistolas. Claro, Creo que entonces- creo que en el primer capítulo, cuando está Suárez con el cabo, se ve ahí el nivel de fanatismo, ¿no? Es uno de los... Y la entrada, o sea, si ves detenidamente la imagen de la entrada de Tejero, entra con una actitud de la que es imposible que te rías. Imposible. O sea, entra blandiendo la pistola así y mirando a todo el mundo desafiante. Al primero que le hubiera dicho algo, No hubiera... ya se Ya. le hubiera venido encima. Y al presidente lo llama con la pistola. Sí. Y los audios que, ¿no? Curioso. que sean, dice, después de los 45 disparos, dice, parar, que vais a matar a los nuestros. Vaya a darle uno de los Os vaya a darle uno de los nuestros. Sí. ¿Quién eran de los nuestros, de los que estaban allí, no? ¿Cuántas preguntas todavía quedan por resolver, no? Los Bueno, nuestros, entiendo, yo creo que está refiriéndose a ellos a los mismos. militares. Yo Sí, pensaba sí, que sí. eran los que estaban en el Congreso No, sentados yo delante de creo- lo suyo. es que también... Yo lo entendía así, Es que digo, también estaba entrando por arriba. lo entendía así, digo, vaya a dar uno de los que están ahí sentados que son de los nuestros. Claro, lo entendí yo. hay una cosa que no se ve realmente nunca en la imagen, y yo la entendí porque a rodaje en el Congreso vino Jacinto Antón, que es un periodista del País, que estaba haciendo la mili, y lo movilizaron y lo llevaron a dar el golpe de Estado. Entonces él estaba allí. ¡Ostras! ¿Y qué hago aquí? Y entró ¡Ostras! por arriba Jacinto. Ah, y- vale, se y refiere a los vio- militares, entonces. Claro, Vale. arriba había un montón de guardias Claro. civiles apuntando a los escaños así todo el rato. Entonces, Wow. claro, tú los ves muy quietos porque eso es lo que había arriba. Claro. Claro. Que no sabía, que no se, vamos, que no lo sabe casi nadie, pero esa es la realidad. Vale. Y Jacinto estaba arriba. Jacinto entró bueno, hicieron un montón de cosas porque no se aclaraban qué tenían que hacer ellos cuando llegaron, porque él llegó con una parte de militares que llegaron con Pardo Zancada más tarde. Sí. Entonces entraron allí y no sabían cuál era su función. Y iban como dando vueltas, el secuestro no terminaba de resolverse, no se sabía qué iba a Ya. pasar. Y él tenía 18 años, vamos, de hecho cuenta que hubo un momento que fue y llamó por teléfono a su madre, desde una cabina. Salió a la plaza y llamó desde una cabina y la madre le dijo, ¿dónde está? Están dando un golpe de Estado. Estoy dando yo, mamá. Estoy bien. Que Gracias. es increíble, es increíble. Es alucinante. Sí, Wow. yo quería hacer. Estamos hablando todo el rato de la narrativa, ¿no? Del suceso en sí, pero la verdad es que a mí me interesa mucho el apartado técnico de cómo se ha hecho, porque vosotros mismos acabáis de adelantar hace un momento de que os dieron un permiso de 3 días para grabar allí en el Congreso. He visto en algunas entrevistas que hablabas de que llevabais como los sillones de época preparados para poderlos sustituir en tiempo récord si de repente había algo de urgencia. Entonces, Que era la condición de... eso es. ¿Cómo es hacer ese tipo de producción tan compleja en tiempo récord con una grabación tan difícil a nivel de interacciones, de mantener también el récord en todas las repeticiones, de respetar los ensayos, de entra, sale, tal, 2 directores en salas distintas coordinando diferentes... ¿Cómo es eso? ¿Ha servido que en tus películas traigas el equipo y trabajéis como una familia y seáis gran parte del equipo? Bueno, Sí, lo que acabo claro. de decir, como una familia, que estáis siempre unidos, ¿eso ha ido todo rodado también Sí, por sí, eso? eso ha ayudado, claro, porque, bueno, yo conozco a Paco, que es el otro director desde que teníamos 5 años. Los conocemos de toda la vida, estudiamos la carrera juntos.
y es el script de todas las películas que he hecho, entonces nos conocemos de siempre. Estaba muy claro lo que él tenía que rodar y más claro todavía nos habíamos puesto perfectamente de acuerdo con cada cosa, pero estas cosas se consiguen coordinando mucho los equipos y sabiendo todo el mundo lo que tiene que hacer en todo momento. Pero sí, fue complejo porque, claro, teníamos ese mandato que si ocurría alguna cosa excepcional, y por desgracia nos han parado de pasar cosas excepcionales en el país durante todos estos años, teníamos que despejar el Congreso en 3 horas. ¿Y cómo se gestiona? Es muy difícil. Teníamos un globo de helio suspendido en mitad del Congreso, que es como una especie de globo lleno de focos que se llena de helio y así se ilumina con eso. Qué fuerte. Entonces sí, estaba todo medido por los pelos, pero podíamos despejar en 3 horas. ¿Y hubierais podido, teníais, no sé, trailers o algo en la puerta aparcado? Claro. Y la otra razón, la otra forma de hacer esto es que esto es con mucho dinero. Fue muy caro. Sí. Fueron 3 días de rodaje carísimos porque había un despliegue técnico impresionante. Muchos equipos a la vez, significa mucha gente trabajando a la vez, preparando, hay que darles de comer, tienen que vestirse, tienen que maquillarse, bueno, en fin. Yo tengo una pregunta. Por favor. Y ya el primer día que fuimos al Congreso ya nos dimos cuenta de que iba a ser un problemón, porque lo ves en la tele y no te das cuenta. Pero cuando llegamos y dijimos, pequeño, pero sí. ¿Aquí dónde nos metemos? Que toda la bancada está cambiada, está todo alterado. Vale. En el año 70 no era así. No era así, era una bancada corrida y se acabó. Pero claro, han llegado, los han informatizado, han puesto ordenadores, está el voto y demás, que de hecho estábamos preocupadísimos con a ver si rompemos una cosa de esta y nos sale una ley al final porque la estamos liando aquí nosotros, ¿sabes? Bueno. Que ha pasado alguna vez. Acordaos que ha habido alguno que se ha equivocado. Sí, eso estaba yo pensando, pero bueno, para mí. Así que, bueno, en ese sentido, muy complejo y también muy gratificante, ¿eh? Rodar en un sitio así. Está rodando la historia, están los agujeros allí. Ya, sí. Es gratificante, pero claro, es una presión añadida a un rodaje que por sí es complicado, sí. A una escena que por sí es complicada y, bueno, pues hay que sobrevivirla. También supongo que son los años, ya hay un momento que te tranquiliza, que... El primer día te pones un poco nervioso, pero cuando llevas 2 horas ya, bueno, pues estás en el trabajo. Ya. Yo tengo una pregunta. A ver, cuando leíste el libro y decidiste hacer esta serie, ¿tenías claro quién iba a ser quién de los actores? El único... Porque es verdad que están clavados, ¿eh? No, el único fue Eduard Carrillo, sí. Porque yo había hecho con Eduard una película que se llama El hombre de las 1000 caras, él hacía de Paesa ahí. Y lo conozco bien porque después de una película conoces mucho al protagonista. Lo ves todos los días y estaba seguro de que ese personaje lo iba a abordar. Sí, estoy muy contento además de que fue el primero que dijo que sí. Manolo iba a hacer de Almada porque hubiera sido un Almada estupendo. Tiene esa cosa como sibilina que es difícil de así, ¿no? De saber por dónde va, si viene, va, qué es lo que está haciendo. Pero no encontrábamos un Gutiérrez Mellado que nos pareciera convincente y hubo un momento que, bueno, pues si está aquí Manolo, vamos a probarlo. Y lo bordo. Y sí, yo creo que estupendo. Y Álvaro fue toda una sorpresa porque fue una propuesta de la directora de casting. Nosotros teníamos un Suárez que tuvo un problema familiar y no pudo hacer... un actor, que prefiero no decir el nombre, que era el que iba a hacer de Suárez. Y nos quedamos sin opciones. Y fue como, bueno, ¿dónde encontramos a alguien que tenga un porte así? Que sea elegante, que sea simpático, que tenga esa credibilidad que tenía Suárez. Porque de Suárez se decía que entraba con un falangista en una habitación y el falangista salía diciendo, es de los nuestros, no hay ningún problema. Entraba con un comunista y el comunista salía diciendo, no es de los nuestros, pero nos va a ayudar. Entonces... era capaz de convencer casi a cualquiera, en fin, lo que es. Sí, al final cuenta cerca en el libro y que ocurrió, ¿no? Y de pronto aparecieron con la posibilidad de que lo hiciera Álvaro. Yo lo que había visto de Álvaro era algún capítulo de La Casa de Papel, la verdad que no. Pero la prueba que mandó Álvaro era evidente que tenía muchas cosas, que tenía el saber estar, tenía la elegancia, tenía el porte. Y la credibilidad, sobre todo. Y fue como en la segunda prueba. Además, él estaba haciendo una obra en Inglaterra con la hija de Phil Collins y no pudimos
vernos físicamente, ¿no? Entonces lo que vi fueron unos vídeos y luego tuvimos un encuentro por Zoom. Y ya está. Y a partir de ahí tuvimos que decidir, porque todo fue así un poco... en esta producción fue todo así a la carrera, casi, ¿no? Y dijimos que sí. Yo sabía que Suárez era un poco la piedra angular. Si Suárez no estaba bien, la serie no iba a estar bien. Pero vamos, estoy contentísimo con lo que ha hecho. Bien, Me parece que los tres. Y yo tengo una pregunta. Cuando tú te estabas leyendo el libro, en algún momento que empiezas ya a visualizar que esto puede funcionar como un proyecto y que puede ser, ¿te imaginaste la música como al final la habéis insertado? Porque a mí la música me llama muchísimo la atención. Yo sé que, bueno, que tenéis un binomio ahí, Julio y tú en vuestras obras, pero a mí me sigue llamando la atención. Me encanta Julio, me encanta cómo compone, pero es que ese toque pop, precisamente del primer capítulo, que luego se tensa, que luego de repente se vuelve más agresivo y que luego es contemporáneo completamente, me parece una fantasía. Cómo va añadiendo instrumentos, quitando instrumentos, se mete en más jazz, se mete en pop, se mete en rock, de repente no, es misterio. Ha sido la primera vez que hemos comprado además unos cuantos temas originales, o sea, hay una canción de la ELO. Hay un tema de Miles Davis, vamos, que yo jamás iba a pensar que en algo que yo hiciera iba a haber a mí me ha un tema sorprendido de el Miles collage. Davis. Me ha sorprendido el collage. Lo hay. Muy bonito. Sí, me encanta. Hay un tema de un compositor italiano que se llama Piero Piccioni, que se ha sacado una película pseudoerótica de los años 70 y funciona muy bien el capítulo de Carrillo, curiosamente. Sí, yo cuando estoy trabajando en un proyecto suelo hacerme una lista de Spotify y la voy escuchando de vez en cuando. Y ahí de vez en cuando digo, esto quedaría bien en esta secuencia. Me equivoco mucho, pero otras veces hay locuras que dices, pues sí, funciona muy bien. Y en este caso llevaba algunas cosas ya previstas. Otras las encontró la montadora, por ejemplo. Mercedes encontró esas trompetas que al principio, el saxofón, esa disonancia, todo eso lo encontró Mercedes a partir de otra cosa que yo le di. Bueno, que esto al final es un equipo y las cosas se hacen un poco entre todos. Entre todos, qué guay. Has hablado antes de la inversión tan importante que hubo que hacer para poder rodar en tan poco tiempo en el Congreso, y yo quería preguntarte por la labor de trabajo con una empresa como Movistar, que además quería aprovechar para agradecerle a Movistar y a Manuela Ocon, tu productora ejecutiva, las facilidades que nos han dado para poder proyectarla aquí, lo bien que se escucha, y que yo creo que Movistar este año además ha conseguido algo tan histórico como colocar 2 películas en Cannes. Está el trabajo de Domingo Corral. Creo que lo que se ha hecho... También, bueno, las opciones para el Oscar, el BAFTA, el César, o sea... ¿Qué supone para ti trabajar con una empresa que está impulsando de esta manera el cine y el audiovisual español? No, yo he acabado muy, muy contento. De hecho, todo lo que he hecho últimamente, desde el año 2017 lo he hecho con ellos. O sea que han sido unos cuantos años muy fructíferos. Y esta serie en concreto han apostado claramente por la calidad. No ha sido una serie barata, no lo es. Se ve desde pero no han escatimado en gastos. Por ejemplo, había una opción de la que podíamos haber usado, pero que yo tenía, no sé por qué, tenía claro que no era para este discurso, que era haber usado archivos. Imágenes de archivos, que las hay de algunas cuestiones, por ejemplo, del entierro de los abogados de Atocha. Hay un documental bastante extenso que te pone los pelos de punta. Guay. Y aquí también, cuando lo recrea, es verdad. Pero pensábamos que no podíamos salirnos del discurso, porque después de todo lo que elabora cerca, a mí me parece una ficción. Es una ficción sobre un hecho histórico. No deja de ser historia, pero él lo mete todo dentro de una ficción, de una novela. Y yo tenía la sensación de que en el momento que metiéramos archivos estábamos rompiendo esa relación del espectador con las imágenes. Pues esto cuesta dinero, claro, porque recrear el entierro de los abogados de Atocha, pues evidentemente ese silencio, ¿no? Tuvo que hacerse, eso está al lado del Tribunal Supremo, no nos dejaron, en fin, no está fácil. Pero la seguridad, tiene que ser un día que no haya... Pero tenemos un acto muy respetuoso. O sea, sí. En el momento en el que estás metiendo tu punto de vista en una obra audiovisual, que tú decidas no utilizar nada de archivo para no mezclar
tu perspectiva con la realidad y no hacer esa confusión, ¿no?, del espectador de lo que es real, de lo que no, me parece un acto de muchísimo respeto. Bueno, recordar al espectador también que lo que está viendo no Exacto. es exactamente así. Esto es una interpretación, Una tú lo has recreación. dicho. Pero muy fiel, ¿no? Muy fiel al libro de cerca, que no sé si es fiel. O sea, que claro, es fiel a la realidad. Y- Pues sí, Siempre supongo quedará que la sí. duda, ¿no? Y yo creo que no solo fiel, sino importante, ¿no? Para ahora compartirla con vecinos y vecinas, ¿no? En este caso de Espartinas. Pero yo creo que ahora que llega el momento de que lo vean y vean un momento histórico y reflexionen sobre ese momento, reflexionen dónde estamos. Y yo creo que eso es algo más que la cultura, ¿no? En el sentido de el cine está exponiendo un momento histórico, está exponiendo una reflexión, aunque sea a través de la ficción, pero de alguna manera estás creando un icono y unos símbolos que de alguna manera crean identidad también, ¿no? O transforman tu identidad o reflexionas un poco por el lugar en el que estás viviendo, cómo Sí. ha sido tu historia. Sí, pero curiosamente yo creo que, fíjate, la gran... la principal cualidad que yo destaco del libro es que al final es muy emocionante. Es una cosa que te hace que te duele y que te atrapa y que lo estás viviendo porque es emocional. Y eso era lo que intentábamos que estuviera en la serie. De hecho, es lo que está haciendo que funcione la serie. Que no es solo una serie de acontecimientos que ocurrieron, sino que en el fondo hay unas personas y unos personajes con los que te sientes identificado que atravesaron esos acontecimientos históricos. Eso es lo más importante al final. Creo que si el final de la serie te duele es porque has hecho el viaje con ellos de alguna manera, porque es tan trágico que Sí. es increíble, pero el final de los tres es terrible. Pues muchísimas gracias Alberto Rodríguez, Alex Ávila, Cristina Los Arcos y Marina Duarte y el público que ha venido también y ha asistido aquí a ver en Radio Espartina. Esperamos tener más cine, más Alex programas y volvemos el próximo mes de marzo con el Violeta, la reivindicación, la mujer, Ellas en la ciudad, ellas en la ciudad, que Reyes es Gallegos y Malacara. un gustazo. Viene Malacara. Reyes, Viene viene Reyes y Malacara. Buena combinación. Muy bien. El orden divino. Y en abril, Matar al Nani, Antonio de Chem. Y Golpes de Rafa Cobos. Con Rafa Cobos. Un Con Rafa gustazo, Cobos. un gustazo. Ah, muy bien. Muchas gracias. Estamos en casa. Todo bien.